Esta noche por acá. Gracias. Buenas noches, París. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Oye, muchas gracias. A ver, platícanos un poco este reportaje publicado el día de ayer de manera muy oportuna en Animal Político. ¿Qué investigaste? Muchas gracias. Pues mira, entre 2010 y 2011, las autoridades federales y de la Ciudad de México financiaron la modernización del sistema de alerta sísmica mexicano, que fue creado poco después, 4 años después de los sismos del 85. Ok. Entonces, para 2010, con 20 años de funcionamiento prácticamente, lo que argumentaba el prestador del servicio pues era que había que renovar muchos de sus componentes y también proponía cambiar de modelo de alertamiento. Si te acuerdas, antes la alerta se difundía a través de la radio y la televisión. Sí. Algunas escuelas tenían terminales, pero pues prácticamente si no estabas pendiente del radio o la tele, no escuchabas la alerta si llegaba a sonar. Así es. Entonces, lo que se propuso en 2010 fue migrar a un modelo basado en el alertamiento a partir de radios portátiles que cumplían la misma función. 60 segundos aproximadamente antes de que un temblor se diera en las costas del Pacífico, la ciudadanía podría ser advertida. Las autoridades compraron en total 88,000 de estos radios, cuyo objetivo era ser distribuidos en la Ciudad de México, pero en todos los estados del sureste, que básicamente son los que están más amenazados por el riesgo sísmico. Esto en el sexenio de Marcelo Ebrard, ¿es correcto? Así es, estaba Marcelo Ebrard como jefe de gobierno y Felipe Calderón como presidente de la nación. Como presidente, sí. Así es. Compran los radios sin que haya un plan de distribución, lo que provoca que al final estos radios se concentraran solamente en 4 localidades del país, en la Ciudad de México, en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de Acapulco y en la ciudad de Chilpancingo. Es decir, se enviaron a 4 estados, a 4 entidades de la federación, pero no se distribuyeron de manera masiva como se había planteado entre toda la población, sino únicamente en 4 núcleos urbanos. Esa es la causa de que, por ejemplo, perdón, me faltó. No, sí te mencioné la ciudad de Oaxaca. Era Ciudad de México, Oaxaca, Acapulco y Chilpancingo, que son, que son en realidad 3 estados. Son 3 estados, perdóname. 4 ciudades, y 4 ciudades. Finalmente, lo que ocurre, por ejemplo, en Oaxaca, y que es el estado más afectado por el sismo del pasado 7 de septiembre, desde 2012 recibieron 6,000 radios de alertamiento para que fueran distribuidos pues, en todo el estado. Sin embargo, solo se distribuyeron 2,500 de estos radios, poco menos de 2,500 de estos radios. ¿Por qué? Pues no hay una causa real de las autoridades. Lo único que se informó es que 3,500 de estos radios, 60% de estos radios permanecen en bodegas desde que fueron entregados en 2012. Es decir, increíble. 5 años en bodegas. Hay un montón de localidades que están más allá de la capital del estado, que se vieron afectadas por el sismo del 7 de septiembre y que no contaban con uno solo de estos radios. Ahora, las deficiencias en la distribución van más allá. En la Ciudad de México, por ejemplo, se distribuyeron alrededor de 75,000 de estos radios, pero solo se benefició con ellos a menos de 10,000 inmuebles. Uno puede decir, 10,000 son muchos, son pocos. Bueno, las mismas estimaciones de las autoridades indican que solo en la delegación Cuauhtémoc hay 52,000 inmuebles expuestos a riesgo sísmico. Es decir, ¿solo en la Cuauhtémoc? Solo en la Cuauhtémoc. No, pues no es nada. Entonces, lo único que permite entender por qué es que se realizó esta distribución tan poco pensada es precisamente que no hubo un plan de distribución. Se compró este bloque de miles de alertas sin saber si con ellas se cumplían las necesidades del país,
si se excedían o quedaban por debajo. O sea, fue una improvisación, se podría llamar una improvisación, e incluso tengo entendido que rastreaste algunos de estos radios, de estas alertas, y que te las encontraste en internet, te las encontraste en bodegas. Efectivamente, mira, en total son de las 88,000 radios, ¿Sí? Radios de alertamiento que fueron adquiridos, 12,760 están desaparecidos, es decir, las autoridades no saben en dónde quedaron. Por ejemplo, la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México recibió 955 alertas. Y no solo se llevaron las alertas, se llevaron incluso el expediente de donación. Entonces, las autoridades no tenían ni siquiera manera de demostrar que recibieron esas alertas porque toda la documentación desapareció. Y además hay otras 10,506 que permanecen en almacenes y en bodegas. Ahora, el que estén en esos almacenes tampoco garantiza mucho. Efectivamente, en una página de internet de ventas encontramos nosotros a la venta un paquete de estos radios, aún con las estampas adheridas que señalaban que fueron adquiridas con recursos federales. No tener... La estampa dice, adquirida con recursos del Fideicomiso Fonden para el proyecto de la Red Sísmica Mexicana, segunda fase. ¿Y está en venta? Están en venta. ¿Cuánto cuestan? Cuando nosotros lo adquirimos, que fue a mediados de 2016, costaba 3,000 pesos. Poco después de que nosotros hicimos esa adquisición, el anuncio se modificó y se elevó el precio a 4,000 pesos. A 4,000. Y hoy, si uno busca ese mismo anuncio, se ofrece este aparato. ¿Es este que estamos viendo en pantalla? Así es, en 13,000 pesos. Increíble. A ver, lo que expone esta investigación es un gasto por parte del gobierno, tanto local como federal, para lo que sonaría bien, alertas sísmicas, más de 88,000 alertas sísmicas compradas, pero que todo se hizo en una verdadera desorganización total. Uno, mala distribución, ni siquiera bien planeado, no se tenía un plan real de distribución y ni siquiera se le dio seguimiento tanto en Guerrero como en Oaxaca como en la Ciudad de México. O sea, es parte de lo que exhibe esto. Así es. Mira, el director del Centro Nacional de Prevención de Desastres nos explicaba que estos son equipos que si los mantienes guardados 5 años, pierden su operatividad. Claro. El solo hecho de tener todas estas alertas en una bodega las ha vuelto prácticamente inútiles. ¿Alguna reacción por parte del gobierno oaxaqueño después de este reportaje del gobierno de la Ciudad de México? Hasta ahorita ninguna. Ni el gobierno de Oaxaca, al gobierno de la Ciudad de México le solicitamos entrevistas hace 3 semanas, no ha habido respuesta favorable. La empresa proveedora del servicio, vamos a platicar con sus representantes mañana. Y bueno, el gobierno federal sí quiso tocar el tema, pero pues tristemente para reconocer que aunque se entregaron todas estas alertas bajo el convenio de que se tenían que poner en funcionamiento de manera inmediata, bueno, reconocen que a 5 años de que fueron adquiridas, ni siquiera las mismas autoridades del Centro Nacional de Prevención de Desastres han logrado que las autoridades locales que recibieron estas alertas les informen. Increíble. ¿Dónde están? Bueno, pues es parte y de verdad queríamos tocar y queremos que vinieras aquí para explicarnos este pues muy oportuno reportaje publicado por Animal Político, porque es una estampa más, porque se pudieron haber salvado vidas, claro, porque nos quejamos, por supuesto, de lo sucedido. Hay, por supuesto, poblaciones enteras que se quejan y dicen, no, pues no hubo ningún tipo de alerta sísmica, vidas que se pudieron haber salvado, van 98 en este momento muertes después del sismo, y bueno, pues hay, por lo menos hablábamos hoy por la mañana también, no solo de una mala distribución de alertas sísmicas en Oaxaca, sino también de sensores, que el estado de Oaxaca debe 23 millones de pesos para el mantenimiento de sensores de... Ese es el colmo. Si estas alarmas hubieran sido distribuidas, si en una realidad alterna esas 3,500 radios de alertamiento no se hubieran quedado en una bodega y los hubieran distribuido no solo en la capital del estado, sino en todo el estado, aún así la gente no habría sido advertida porque el sistema de alerta sísmica en Oaxaca
está inoperativo desde enero, por lo que señalas, porque las autoridades estatales mantienen adeudos con el proveedor. Bueno, pues te agradezco de verdad, Paris, por haber venido esta noche. Gracias y muy oportuno tu reportaje. Gracias de verdad. Gracias a ti. Gracias. Paris Martínez, de Animal Político.